Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí que sigue dando que hablar, que hay muchísimos temas por analizar. Lo que vimos anoche es a un Merlí que causa un desbarajuste, un lío tremendo en la familia de Joan cuando se entera su padre y su madre que Joan había estado en coma alcohólico. También vemos a un Gerard muy enojado con su madre, con Gina, porque no acepta la relación que tiene con Merlí. Y vemos también a un Bruno también enojado con Paul, porque no sabe ahí qué pasó muy bien con la relación con Paul justamente en la fiesta de 18 años, y entonces traslada su enojo, o eso pareciera, con Santi, con el profe de literatura. De todo eso vamos a estar hablando esta noche y por supuesto vamos a estar también trasladándolo a la realidad de las escuelas argentinas. Tenemos una mesa de expertos increíble. Bueno, muchísimas cosas sucedieron anoche también. Tony que le pone los puntos y le dice que la corte, que la termine, que así no puede seguir. Vamos a darle la bienvenida a Pedro Sosa, él es filósofo por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigador también. Pedro, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Merlí es escéptico o deja de serlo porque le conviene? Bien, bueno, ahí habría que hacer quizá, o se podrían hacer algunas precisiones respecto de qué es el escepticismo y qué formas adopta a lo largo de la historia de la filosofía, pero tomando la definición que se plantea un poco en el capítulo, la idea de que el escepticismo implica cierta actitud contemplativa y pasiva ante la realidad, ante los hechos, ante lo que acontece, cierta toma de distancia, cierta abstención, ese llamado al silencio que la práctica de la epogé, como dice Merlí ahí, implica. Tomando esa definición, digamos, Merlí no parece ser alguien muy escéptico, que digamos. No podríamos decir de Merlí que es alguien que no interviene sobre lo que pasa, que no toma posición, que no se involucra, ¿no? Ahora, efectivamente, sí sucede que el escepticismo parece funcionar un poco como un discurso justificatorio para Merlí, en la medida en que le sirve para ampararse y justificarse racionalmente en esa comodidad de no enfrentar las consecuencias del acto de ir a hablar con la familia de Joan, por ejemplo. Finalmente, ¿no? Siempre termina actuando como le conviene. Vamos a saludar también a David González, él es psicólogo, magíster en teoría psicoanalítica lacaniana por la Universidad Nacional de Córdoba, docente allí también. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Buenas noches, Soledad, un gusto estar acá. La pregunta tiene que ver con la relación que tiene Joan con su padre, justamente, y preguntarte cuál es el riesgo de que haya padres o madres que tengan esa actitud tan opresora o tan dura con sus hijos. ¿Hay un riesgo ahí? Bien, para no caer yo en el riesgo de generalizar, pero digo, haciendo esa advertencia, puedo decir que lo que el capítulo muestra, particularmente con Joan, es que primero que ya no estamos más en la época de la autoridad que se impone por la pura ley de la prohibición y de lo que hay que hacer. Es decir, no estamos más en la era de la imposición que marca la autoridad porque se la reconoce como tal, sino que estamos en otra época. Y el riesgo que muestra el capítulo, y es un riesgo que también es recurrente, pero como digo, no se puede generalizar, es que se genere lo peor, lo que no se espera, digamos. Es decir, que ante todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer, justamente se termina haciendo, reaccionando de la peor manera, rebelándose contra la ley. Como termina sucediendo con Joan, digamos, en la fiesta. Exacto. Muchísimas gracias, David. Bueno, de eso también vamos a estar hablando. Vamos a saludar a Sol Forcada, estudiante de 5º año del Garzón Agulla. Sol, bueno, ya es la segunda vez que te sumas a este debate y preguntarte cómo reaccionan ustedes, los y las adolescentes, ante padres o madres que tienen este tipo de actitudes que van como limitando tanto, ¿no? Bien, lo que se ve mucho es que cuando hay un padre que es muy estricto con un hijo, que le prohíbe muchas cosas y como que lo presiona mucho, se ve más que nada dos opciones posibles. Uno, el hijo hace su vida y es como quiere ser fuera del ámbito del hogar, y dentro del ámbito del hogar reprime.
Y la otra opción posible es que el hijo reprima en ambos ámbitos e intente hacerlo de todas formas posibles. Es decir, intenta llamar la atención, por así decirlo, para que el padre o la madre lo escuche y entienda qué le pasa. Pero cuando no se ve una respuesta, se suele explotar en un cierto punto en el futuro, y digamos como que pasa lo que le pasó a Joan. Exactamente. Muchísimas gracias, Sol. De todos estos temas vamos a estar hablando. Hacemos la primera pausa aquí en Merlí, el debate, y tras la pausa, por supuesto, nos metemos con todo esto. Los escépticos es la corriente filosófica que Merlí intenta explicarles a los peripatéticos, y de eso va esta primera parte del capítulo. Vamos a recordar el momento en el que él les presentaba justamente la teoría a sus alumnos y cómo él va cambiando en el camino. Vamos a darle la bienvenida aquí en este segundo bloque a Alejandra Ortiz. Ella es directora del IPEM 183 aquí en la ciudad de Córdoba. Ale, bienvenida. Gracias por sumarte. Gracias. Voy a hacer propia la pregunta de Paul a Merlí, Pedro, y te pregunto, ¿la filosofía no es justamente todo lo contrario de lo que plantean los escépticos? Bueno, creo que la pregunta de Paul está buena porque apunta una clave, digamos, para pensar una definición posible de la filosofía, ¿no? Y entonces cabe preguntarse, a partir de la pregunta de Paul, si la filosofía no implica ese, a diferencia del escepticismo tal como está planteado en el capítulo, ese compromiso, ese involucramiento, esa toma de posición, digamos, ante las cosas que pasan, ¿no? Esa intervención sobre la realidad. La filosofía no implica el riesgo de esa intervención, y en ese sentido está bueno porque después ahí no apareció en esa escena, pero está bueno que después de ese momento Paul le dice a Merlí, pero entonces la epogé no funciona cuando se trata de tomar posición frente a determinados acontecimientos que reclaman de nuestra intervención. Por ejemplo, lo que sucede con Joan. Exactamente. A partir de ese momento él empieza a reflexionar acerca de Joan y se da cuenta que tiene que contarles a los padres de lo que sucedió en la fiesta. David, te tengo también aquí en este debate para preguntarte acerca de lo que sucede un poco en esta escena y cómo para Merlí, o por lo menos es mi sensación, vos me dirás si lo ves de la misma manera, la filosofía se convierte en su psicología, ¿no? Es como que él descree de la psicología, pero finalmente termina usando la filosofía como un modo de vida. ¿Lo ves así? Sí, en ese punto parece que él como que se ve conmovido con las cosas que va diciendo, con las cosas que va enseñando. Porque hay, bueno, está Alejandra, que podrá quizás decir un poco más sobre esto, pero hay una cuestión de que él está todo el tiempo lidiando con algo que no sabe sobre lo que está diciendo, ¿no? Y se deja atravesar sobre los contenidos que está enseñando. Entonces, de alguna manera, sí, su subjetividad se juega, y este capítulo lo muestra, su subjetividad se juega en eso que él está mostrándoles, enseñándoles a sus estudiantes. Bien, me quedo con eso. ¿Qué lugar? Y le pregunto a Ale, ya que la tengo acá, para preguntarle qué lugar ocupa la subjetividad en un docente. ¿Se puede meter tanto lo personal a la hora de enseñar? Bueno, nosotros tenemos, primero como agente del Estado que soy, tenemos una normativa docente que rige nuestra conducta, nuestro accionar, y en ese aspecto tenemos puntualidades de cómo desenvolvernos con respecto al acto educativo en sí, con respecto inclusive tenemos exigencias en cuanto a lo que es actualización de nuestros saberes. Entonces, es un punto realmente, un punto muy fino y delicado entre la libertad y la normativa que nos rige. Con respecto a esa escena, lo bueno de esto es que él se da cuenta que tiene que accionar, pero está en un punto, en ese punto límite a donde lo hace tarde. Aparte de hacerlo tarde, su obligación
es no ir en contra de lo que la familia deposita en él. Por ejemplo, si los envían a una escuela privada religiosa, él no puede ir en contra de esas tradiciones religiosas, tampoco las tradiciones culturales, familiares, individuales. Sí, claro. O sea que realmente es un límite muy, muy delicado para transitar. Muy fino. Sol, ¿Merlí traiciona a Joan contándole a los padres? Yo creo que no, se siente que era como su deber el decirlo, o sea, sí se siente como una traición por parte de Joan, porque él no lo esperaba, digamos, pero Merlí estaba en un rol no solamente de padre, sino también de profesor, es decir, no le gustaría que a su hijo, si lo hubiese pasado y él hubiese caído en un coma alcohólico, no le hubiese gustado que no le hubiesen avisado, digamos. Y ahí no solamente entra su rol como padre, sino también su rol como profesor, el deber de avisarle a los padres lo que está sucediendo con su hijo. Y a lo mejor ayudar al hijo a que accione de una forma distinta. Ayudar a Joan a que accione de una forma distinta. ¿Por qué? Porque él necesita llamar la atención de sus padres, pero no de una forma que afecte su salud. Claro. Entonces siento que no, Joan lo capta como una traición, pero al fin y al cabo Merlí estaba cumpliendo con su deber. Bueno, en la próxima escena se arma, porque Merlí le cuenta finalmente a Jaume, Jaume se enoja muchísimo, Tony se enoja con Merlí. Bueno, hay muchísimas cosas que surgen de esta escena, así que Ale, te la traslado. ¿Por qué? O sea, hace 20 o 30 años atrás, imagino esta escena como impensable, ¿no? Los padres o la escuela, en verdad, era como un lugar donde no se cuestionaban estas cosas, donde ningún padre o ninguna madre era capaz de ir a pedirle a un docente que le subiera la nota a su hijo, ni hablar, meterse en un aula así. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Por qué están tan socavados los docentes o la escuela como institución? Bueno, la escuela como institución es una cuestión dinámica que se va desenvolviendo y si no estuviese de acuerdo al contexto donde se encuentra, sería totalmente disfuncional, ¿sí? La escuela tiene que ir creciendo y va cambiando junto a la sociedad. Por supuesto que hace 30 años atrás, no sé si es la data en que yo era profe de la institución a donde vos concurrías, pero... Voy a contar que Ale, es verdad, fuiste mi profe de plástica. Claro. Ale es profe de plástica y yo era su alumna la mejor. Bueno, la escuela realmente era impensable que pasara esto, porque el concepto de autoridad era otro, porque los vínculos se establecían de otro modo, porque los tiempos políticos, todo el contexto era diferente. No creo que esté socavado, sino que estamos en otro momento. Estamos en otro momento. ¿Pierde valor simbólico la escuela, David? Me parece muy interesante el debate que se está armando, porque retomando lo que decía hace un momento, que la autoridad ya no es más la misma, la autoridad no se impone simplemente porque hay un amo que dice hay que hacer. Me parece que este capítulo muestra justamente esa cuestión. Yo no creo que Merlí lo haga porque lo tiene que hacer por su deber, sino porque algo ingresó en la relación con un estudiante que tiene y que es uno de sus preferidos, y ahí reflexiona y lo hace, digamos, pero no lo hace simplemente por el deber de hacerlo, sino porque me parece que se ve afectado. Y en este punto la autoridad, como les decía, no es más simplemente la del amo, la que dice lo que hay que hacer, sino más bien una autoridad un poco más que se pone en el lugar de un cierto compañerismo, que pone el cuerpo, que se maneja vía las identificaciones. O sea que no es simplemente un adaptarse a las normas, que es lo que le reclama el director a Merlí. Adaptate a las normas y si no te vas. En un momento Laia le dice a Jaume, al padre de Joan, le dice, usted no puede entrar así. Claro que puedo, le dice, yo soy su padre. ¿Quién tiene más poder en una escuela, un padre o el docente dentro de la institución? Le pregunto a Ali y también se lo pregunto a Sol para ver cómo lo está viviendo ella dentro de su escuela.
Bueno, yo como directora te puedo decir que dentro de la institución pone un pie el alumno y es mío y es mío. O sea, la autoridad soy yo, actúo siempre de acuerdo a la normativa, de acuerdo al rol, además como docente. ¿Le hubiera frenado el carro vos a Jaume en ese momento? Absolutamente, sí. Digamos que el alumno, yo he tenido instancias, bueno, sería muy largo de contarte, pero podría puntualizar algunos eventos a donde yo protejo al alumno de sus padres y si es necesario yo convoco a la policía, ¿sí? Qué fuerte. Convoco a la policía y el alumno es mío y es mío. Sol, ¿los docentes los protegen a ustedes de sus padres? Sí, me parece que actualmente la autoridad en el colegio sigue siendo el colegio, la institución en sí. Un padre no puede entrar al colegio sin autorización previa, un padre no puede entrar y sacar un alumno sin autorización previa, menos a la fuerza. Los directivos, si se ve una situación así, llaman a la policía o hacen lo posible para sacar a un padre, porque el padre sigue sin ser la autoridad en la institución rige los directivos. Acá lo tengo a Pedro levantando la mano. Pedro, ¿te escuchamos? No, yo quería agregar simplemente que, digo, este ingreso del padre de Joan tan intempestivo al aula, ¿no? Diciendo yo soy su padre, claro que puedo. Esa reafirmación de su autoridad como padre es una reacción ante esa desautorización que él siente, digamos, que se le produjo, ¿no? Entonces, digo, ahí también hay una posible clave para pensar la filosofía, porque quizá en algún sentido la filosofía sea o podamos pensarla como un gran gesto de desautorización, ¿no? Toda autoridad reclama que se la obedezca porque así lo establece. Entonces el solo hecho de preguntarle, de pedirle razones a la autoridad acerca de por qué establece lo que establece, es ya un socavamiento de la autoridad, digamos. Entonces creo que es interesante eso, el momento en el que Jaume reafirma su autoridad ante la desautorización que siente, para pensar también el lugar de la filosofía en relación con la autoridad. Y al mismo tiempo ese lugar tenso de la filosofía con la autoridad después se ve entre Merlí y Tony, ¿no? Porque Tony le dice, bueno, no te podés adaptar a las normas de la institución, ¿no? Dale, ¿puedes adaptar a las normas? Chau, fuera. Después otro capítulo aparte es la reacción o la forma en que va creciendo el personaje de la madre de Joan, que también es para debatir y mucho. Pero puntualmente les pregunto a ustedes dos, ¿va un poco esto, el pedido de Tony, en contra de todo lo que estábamos diciendo acá, ¿no? Que la institución escuela por ahí es la que tiene la potestad cuando los chicos están en el aula? ¿Es así? En la escuela, digamos, el director, por ejemplo, no actúa solo. Hay todo un aparato que acompaña al director justamente para equilibrar lo que es la autoridad del directivo. Existen hoy, tenemos consejos de convivencia, tenemos acuerdos escolares construidos de manera democrática, tenemos delegados escolares, están los centros estudiantiles, o sea, todo eso es un aditamento y acompaña al directivo en la toma de decisiones diarias. O sea que no actúa solo. Te voy a sacar de tu rol de... No, a ver, contame. Decime. No. Yo creo simplemente que el lugar de la institución, digamos, cuando uno está en el rol docente, en la función docente, acá aparece planteada como un puro régimen de normas que oprimen, ¿no? Pero al mismo tiempo muchas veces también habilitan, digamos, una serie de cosas y no es solo el docente contra las restricciones de la institución y contra la familia, sino que la institución puede tener, digamos, también un aspecto habilitante, digamos. David, ¿coincidís con Merlí Exacto. cuando dice que soy finalmente el único que le está haciendo un favor al chico? Ahí lo que está diciendo Merlí es que él escuchó eso como un síntoma, como algo que está pasando.
que no fue por el lado de no debe tomar y listo, o tiene que ser buen alumno y listo, o es mi hijo y me lo llevo, digamos. Que todo eso va por el lado de la pura ley. Es decir, aquel que no debe consumir, que no debe hacer, que debe portarse bien. Eso es la ley pura, que siempre desconoce un poco lo subjetivo de cada uno. Me parece que Merlí lo que hace es escuchar algo sintomático ahí, y lo escucha tanto que dice que es un mensaje, digamos. Bueno, no sé si estoy adelantándome a lo que va a venir, pero lo escucha así, como que ahí hay algo que está haciendo molestia para Joan. Bien, bien. Bueno, me gustaría también después, pero ahora tenemos que hacer un pequeño corte, una reflexión respecto del castigo que le pone su padre a Joan. Es como castigos infantiles en un punto, ¿no? Como que hay que empezar a adaptarse o acomodarse a la edad de cada uno de los y de las hijas. Hacemos una nueva pausa aquí en Merlí el Debate. Tras la pausa seguimos, por supuesto. No se vayan. Seguimos aquí en este debate de Merlí y vamos a ver la escena en que Gina le pone los límites a su hijo, le termina pegando una cachetada y le dice que ella tiene derecho a rehacer su vida con Merlí o con quien se le plazca. ¿Está bien puesta esa cachetada, Pedro? No lo sé, digamos, no me atrevería a juzgar sobre... Lo que yo creo es que tanto en la relación entre la madre Gerard y Gerard, como en la relación entre Joan y su padre y su madre, se plantea la cuestión de los límites y las prohibiciones. Y lo que yo creo es que no sé si están bien, si funcionan o no funcionan las prohibiciones. Creo que una cosa es poner límites y otra cosa es directamente no escuchar el deseo de un hijo, lo que quiere hacer, lo que le gusta, darle espacio para que eso se despliegue. Y además pienso que a veces hay ciertos límites que son necesarios, digo, en la medida en que es necesario romper con ciertos límites, hay como una ruptura que es constitutiva de la subjetividad, es necesario romper con los padres en un punto. Y si los padres no nos ponen límites, ¿con qué vamos a romper, no? Yo pienso que muchas veces en familias progres, en escuelas progres, no está claro cuál es el límite, y eso implica, digo, está bien, me parece que eso es lo que hay que propiciar, pero al mismo tiempo trae el problema de con qué rompemos en esos casos, ¿no? Y es un desafío pensar en esos ambientes con los que estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Digamos que sin límite no hay capacidad para diferenciarse, eso sería un poco la tesis. Exacto, es necesario que haya ciertos límites para poder romper. Con esos límites me parece saludable hacerlo y por eso me parece que es interesante. David, como psicólogo te pregunto, ¿qué pasa ahí con adolescentes o con jóvenes que les cuesta tanto asumir cuando sus padres o sus madres rehacen sus vidas? Bien. Bueno, la serie está enmarcada en un contexto en el que efectivamente los límites son un poco difusos, tomando lo que decía Pedro. Es decir, que no hay el mundo de los padres y el mundo de los hijos, digamos, por separados, sino que más bien se entrecruzan. No está el mundo docente por un lado y el mundo de los alumnos por otro, sino que se van entrecruzando con diferentes tipos de relaciones. Lo que pasa ahí, me parece que más que una cuestión de límites, en la escena esa, sí, para ella, sí, lo que está diciendo es un límite y te da la bofetada, pero me parece que Gerard se encuentra con que su madre no es toda madre. O sea, que su madre también es mujer y tiene sus deseos, su sexualidad, sus gustos por fuera de él. Sería muy simplista decir, bueno, o edípico decir, bueno, Gerard está enamorado de su madre. No, para nada, sino que simplemente como si en su imaginario de que ella es toda madre, que todo lo puede, porque así lo muestran, aparece un interés por fuera de él. Y además, reforzando un poco esta idea de lo que estás diciendo, David, y se le traslado a Sol, le dice, Merlí era mío, ¿y ahora qué pasa? Me lo sacaste, ¿no? ¿Los profes de quién son, Sol? Bueno, siento que es como un poco chocante para Gerard, como que su mamá ande con su profesor, porque era como que Gerard lo siente como suyo, porque es como su profesor favorito, es como, al fin encuentro un profesor que me entiende, un profesor que realmente me hace bien,
Y es como que Gerard siente que su madre se está metiendo en su círculo cercano, ¿no? Como que se está metiendo en su entorno. Y es como que ahí viene un choque. Por eso le plantea a él, ese profe era mío y me lo quitaste. ¿Te gustaría, Ale, tener un profe como Merlí en el cole? Tengo. ¿Tenés? Sí, hay profes que tienen ese tenor en la conducta, en sus formas, en lo diario, en la intención de estar muy atentos a lo que le pasa a los estudiantes, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar de tema ahora porque vimos anoche a un Bruno muy enojado con Paul, muy confundido porque él había entendido que Paul podía avanzar en la relación con él. La primera reflexión, las de 40 no somos viejas. A ver, pongamos límites. No, Sol, escúchame, la pregunta tiene que ver con eso, justamente para vos, porque dice Bruno que él se siente como un experimento. ¿Hay que probar de todo o se trata de irresponsabilidad afectiva? ¿Cómo lo viste vos? Yo lo siento por ambos lados. Es como que hay que probar de todo, pero también hay que tener mucho cuidado con eso, porque la otra persona, al fin y al cabo, sigue siendo una persona y sigue teniendo sentimientos, y una persona se involucra con y Bruno tenía sentimientos así. Y medio que Paul lo sabía. Entonces era como que jugar con otra persona porque sabes que la otra persona está atrás tuyo es bastante fuerte. Entonces sí hay que probar de todo, pero hay que tener justamente la responsabilidad afectiva de cuidar al otro, cuidar los sentimientos del otro. Pero digo, esto es una frase que se escucha mucho entre ustedes, ¿no? Hay que probar, hay que ver, hay que experimentar. ¿Es así? ¿Es real? Sí, es real. Es como ahora se está dejando de ser tan tabú y se está empezando a hablar más de esto y me parece perfecto, me parece que está bien. Hay que probar de todo siempre y cuando sea sano, siempre y cuando te va bien, pero también hay que tener mucho cuidado con el otro. Para no lastimarlo. David, ¿es irresponsable Paul en esta escena en particular? Es irresponsable en tanto y en cuanto no da razones de por qué lo hizo, porque ahí voy a disentir un poquito con Sol, porque me parece que es un imperativo el hay que probar de todo, es un imperativo de la época, hay que probar de todo porque todo se puede experimentar, pero hay gente que prefiere no, hay la singularidad de cada uno, hay los límites subjetivos para cada uno, y Paul se ampara en el imperativo, dice hay que probar de todo, por eso lo hice. Y bueno, me parece que no da, eso falta Paul, hay falta que Paul hable, no solamente el imperativo de hay que probar todo. Bueno, y de hecho habla Bruno y se enoja mucho. ¿Es una frase que escuchas mucho, Ale? ¿El hay que probar de todo? Sí. Y vale todo ahí. Es como dice psicólogo, yo creo que en esto está la guía del adulto de siempre conducir al otro, decir, bueno, acompañarlo en el proceso, porque hay cierta responsabilidad y uno tiene que aprender en el ejercicio diario a adquirir esa responsabilidad, que todos los actos tienen una consecuencia y a que cada uno tiene que hacerse cargo de esos actos. Entonces lo que Paul debió haber dicho es yo elegí liarme contigo porque me gusta, porque tengo dudas, porque estoy optando, porque quiero ver qué pasa con mi sexualidad, digo, hacerse cargo desde ese punto de vista. Claro, y no tenerlo tan liviano. Bueno, después de esta escena vimos a un Bruno, lo vemos en realidad a lo largo de todos los capítulos, un Bruno muy enojado con Santi que le hace, no sé si existe el bullying de estudiantes a docentes, pero que se burla porque es gordo, le digo. Bueno, a ver quién levanta primero la piedra. ¿Por qué está tan enojado Bruno y por qué lo trata tan mal a Santi? Le pregunto a los cuatro. ¿Quién se anima? Yo me animo. Dale, a ver, te escuchamos, David.
para comenzar, ¿no? Me parece que Bruno está con la cuestión de su sexualidad en tanto no permitiéndosela demasiado, ¿no? O sea, no desplegando su sexualidad, escondiéndola un poco. Encima pasa lo que pasó con Paul. Y a veces en el rechazo al sobrepeso, a la obesidad que algunas personas experimentan, tienen que ver con aquel que se permite algo que yo no, ¿no? Entonces me parece que puede estar jugándose algo de eso ahí. Bruno no se está permitiendo algo, mientras el docente, con su cuerpo, sí. No se está cuidando, digamos, una cosa así, para hacer un análisis del personaje en sí. Muy interesante. Sol, hay muchos casos vos ves así en el cole, muchos casos de chicos que agreden o que maltratan a los docentes, a las docentes. Sí, siento que se ve bastante. Creo que, en mi parecer, me parece que es justamente como decía David. Uno no se permite ser y le molesta que el otro sea. Es decir, como yo no puedo ser yo, como no me puedo expresar libremente, como no puedo convivir conmigo mismo porque estoy enojado conmigo, me desquito con alguien más. Y como sé que el profesor no sabemos si va a reaccionar mal o si va a reaccionar bien, y lo tengo al alcance, y que sé que un compañero puede reaccionar violentamente, pero un profesor no puede hacerlo, quizás optó por él. Y optó por él porque quiere tener alcance. Entonces sí, se ve bastante que los alumnos molesten a los profesores. ¿Esto es bullying, Ale? ¿Se puede llamar bullying al acoso de estudiantes a docentes? No, normalmente el término remite a acoso entre pares. Actores escolares pares, o sea, estudiantes. Esto sería un caso de agresividad directa contra un adulto. Pero además está ensañado y con el más bueno de todos. Sí. Porque si hay alguien bueno en esta serie es Santi. Sí, Si hay alguien comprensivo es Santi, ¿no? Tiene que ver con esa impotencia que dice David ante la no asumir su verdadera sexualidad y la impotencia de no poder accionar en eso, y que Paul no le preste la atención que él quiere. Entonces lo que más cerca tuvo a mano, lo más fácil, fue agredir al profesor. Pero además tiene hasta como con artillería, tiene como un cerdito de goma, viste, que lo hace sonar cada tanto. Una cosa extrema ya, me parece, ¿o no, Pedro? Sí, no, yo suscribo y coincido con lo que están diciendo aquí mis compañeros de debate. No tengo más para agregar, estoy de acuerdo. Es una de las cosas que más enojan de la serie, ¿no? Al menos a mí cuando la vi entera fue una cosa que más me enojaba, digamos, esa actitud de Bruno hacia Injusta. Sí. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa vamos a hablar un poco de la madre de Joan y cómo va cambiando y cómo va mutando su forma de reaccionar y de vincularse con su hijo. No se vayan, ya volvemos. Bueno, el de Joan ha sido casi el tema central de este capítulo 10, donde los escépticos fueron como el pilar fundamental de la teoría filosófica. Vimos que Jaume, su padre, se enoja muchísimo con Merlí, se enoja muchísimo, por supuesto, también con Joan, lo trata de sacar de la escuela, le busca otro instituto, lo quiere sacar de sus vínculos, de sus afectos. Y en el medio está la madre de Joan, que empieza a reaccionar, empieza a tomar partido, en realidad empieza a apañar, podríamos decir, a Joan. Lo primero, que le permite ir a la fiesta a escondidas de su padre, y después, cuando sucede todo lo que sucede, que Joan entra en coma etílico y el padre se enoja tanto, lo enfrenta a Jaume y le dice: Joan nunca va a ser como tú quieres, a ver si lo entiendes, le dice. Vamos a recordar ese momento y después vamos a hablar de eso. Quizá deberíamos calmarnos un poco entre el trabajo y... ¿Has ido a darte el masaje? No. Y eso que aún me duele. Iré el próximo lunes.
Pues calmémonos todos. Joan lo está pasando muy mal. Ya. Y encima te pones de su parte. Eso no es verdad. Intento poner paz entre vosotros. ¿No te pusiste de su parte con lo de la fiesta? ¿Engañándome y mintiéndome como no habías hecho nunca? Te engañé y lo volvería a hacer. Porque es imposible hacerte entender nada. ¿Has pensado que quizá te estés equivocando? No te das cuenta de que no le escuchas. Por eso destrozó la maqueta. Va, olvidémonos de los centros privados. No. Todo eso ya estaba decidido. ¿De verdad que no te ha llegado el mensaje? A mí sí, y no es tan difícil. Joan nunca será como tú quieres. Qué fuerte la escena, ¿no? No solamente, además, antes vemos que un Joan rompiéndole el barco que tanto él viene construyendo y con tanto ahínco lo hace. ¿Hay algo ahí en el código entre madre y padre, en esa sociedad de madre y padre para con los hijos, que pareciera que no se puede romper nunca y por lo menos así lo entiende Jaume, pero no la madre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué están viendo ustedes ahí? Te pregunto, David, ¿qué ves vos en esa escena? Veo que la madre sí empieza a escuchar eso que decíamos como un mensaje, que lo dice la serie también, como algo que le está pasando a Joan, que no tiene que ver simplemente con faltarle el respeto al padre, que es lo que entiende el padre así. El padre entiende como que si no cumple con la ley que él impone, entonces la cosa va mal. Me parece que ella lo que hace es escuchar a su hijo que ahí hay un síntoma, hay algo malo, e incluso lo que Joan reacciona, que es golpeando el barco, es también un mensaje en el sentido de que eso es lo que vos estás queriendo para mí. O sea, a eso que le estás poniendo tanto amor, no me lo estás poniendo a mí, en cierto punto. Volvemos de nuevo a esto de hijos a imagen y semejanza de sus padres, Sol, ¿no? Sí, bastante. Realmente siento que Joan no quiere ser el padre que quiere que sea. Y la única forma de decirle al padre de que él puede ser como él quiera es a través de la ira reprimida que tiene a través de tanto tiempo, el padre imponiéndole cosas, imponiéndole el ser alguien que no es. Llega un momento en el que uno explota. Y podemos debatir a través de si fue correcto lo que hizo, si no lo fue, pero la realidad es que explotó debido a tanto tiempo en el que el padre lo estuvo socavando. Fue como una violencia reaccionaria, digamos. Entonces sí. ¿Hay algo ahí del orden de una sociedad patriarcal también ahí en esta escena, Pedro? Sí, pienso que sí. El lugar de padre como quien representa la autoridad y quien dispone la ley, y frente a ese lugar del padre, el lugar de sensibilidad de la madre, ¿no? Pero a mí también me gusta pensar esta escena un poco en clave de la cuestión del escepticismo que se plantea en el capítulo, o sea, en clave de si tomar distancia, ¿no? Escépticamente, o intervenir sobre la situación. Y a lo largo del capítulo vemos cómo Merlí se confronta con la necesidad de, ante lo que pasó, intervenir, ¿no? Pero también aparecen ciertos hechos como lo que pasa entre Gerard y Gina, por ejemplo, ¿no? Y su madre, que muestran que hay ciertos asuntos que nos exceden, ¿no? En este caso, el deseo de Joan en un punto excede a lo que el padre quiera hacer de Joan, ¿no? Y ante esos asuntos que nos exceden, que pueden ser el deseo de un hijo, la decisión de una madre, la decisión de una amiga, quien fuera, pretender controlarlo es vano, es contraproducente, no es amoroso y es invasivo. Por lo tanto, creo que un poco para pensarlo en esa clave de tomar distancia o intervenir, hay ciertas cosas de repente con relación a las cuales hay que saber tomar distancia, ¿no? Y en este caso, saber tomar distancia para dar el aire y el espacio para que lo que el otro quiere se despliegue, ¿no? En este caso, la que
la que puede escuchar eso es la madre de Joan. No es amoroso, es invasivo y es antipedagógico también, Totalmente, podríamos decirlo. totalmente. Ale, te voy a interpelar no como docente, sino como madre, vos tenés hijos también. ¿Qué pasa ahí cuando madre y padre pierden esa... No es que pierdan, sí, es como que no están de acuerdo frente a determinada situación, concretamente en este caso lo vemos con Joan. ¿Se pierde autoridad? ¿Qué pasa? ¿La madre está desautorizando al padre? Bueno, prácticamente lo que preguntas es una cuestión privada de la faz de uno a diario. Primero, los acuerdos siempre tienen que existir y tienen que ser en privado, y todo acuerdo tiene que ser hecho en base a un análisis de todo el ámbito familiar, las razones, el porqué. Luego de esos acuerdos, si no se llega a un punto en común, nunca la discusión en público, porque eso sí es lo que desautoriza, y ese estado en la pareja de violencia lleva a consecuencias como estas, ¿no? O sea, el chico tuvo que romperle el barco para que el padre se detuviese y viese que algo estaba sucediendo, y la mamá abrir los ojos y decirle lo volvería a hacer 1000 veces. O sea, volver a desautorizarlo, volver a apoyar a su hijo. No le quedó otra a ella también, ¿no? Es como que no había lugar para escucharla ni a el hijo ni a ella tampoco. Ella podría haber elegido no apoyar al hijo. Podría haber elegido, pero ella eligió reposicionarse como mujer y como madre y valorizar eso en el hijo. La aparición de los rasgos de su personalidad propia, el asentamiento de él que dice yo estoy acá. Eso está muy bueno, que en el caso, por ejemplo, de Paul está solo. No tiene quien lo guíe y quien lo apoye. Entonces me parece que en la figura de Joan es muy importante lo que hace la madre. Ale, muchísimas gracias por haberte sumado a este debate. ¿Qué Gracias. te deja así en 20 segundos lo principal que te dejó el capítulo? Esta capacidad de los escépticos, digamos, de reflexionar, primero observar en calma, en paz, sopesando todo lo que está pasando en la realidad, y luego sí accionar acorde a lo que uno ha evaluado. Muchísimas gracias. Pedro, lo principal que te ha dejado este debate, No, este capítulo, no el debate. Sí, vuelvo un poco sobre esta idea que traté de plantear al final. El escepticismo, digamos, es una actitud filosófica que consiste en dudar ante determinados asuntos como la existencia del mundo, ya que hay tantas razones para afirmarla como para negarla, y entonces suspendo el juicio. Pero pienso que puede ser la existencia del mundo real como la decisión de una amiga o el deseo de un hijo, y hay ciertas cosas que están a distancia, que nos exceden y que no conviene y no es amoroso pretender transgredir esa distancia, ¿no? Entonces hay ciertas situaciones en las que conviene intervenir y otras en las que conviene tomar distancia. La cuestión es saber cuándo conviene una cosa, cuándo hay que hacer la otra, y no ampararse en un discurso escéptico en un discurso de justificación de la toma de distancia para quedarse cómodo en un lugar, digamos. Muchísimas gracias, Pedro. David, una reflexión final en 20 segundos del capítulo. Bueno, me parece que tanto el padre de Jaume como Merlí representan dos maneras de ser padre, que es el padre que dice siempre que no y el otro que dice sí. No está mal juntar eso en una misma persona, un padre que dice que no y un padre que también dice que sí a algunas cosas, es decir, los límites, pero también la permisividad. Y también tener en cuenta que siempre hay un imposible de educar, un imposible de adaptar completamente, que es como un poco la mosca que aparece en la presentación de la serie. Siempre hay que atender mucho la presentación de las series. Esa mosca que es el deseo, la sexualidad, el amor, las identidades, los consumos, que eso es quizás siempre un imposible de educar. Muchísimas gracias, David, por haberte sumado también. Sol, una reflexión final de este capítulo. ¿Qué es lo que más te quedó de aquí?
A mí como adolescente me suena mucho, me resuenan mucho las actitudes de Joan. Me parece que es muy importante prestarle atención a estas actitudes, ya que estas actitudes no son más que gritos de auxilio por parte de Joan. Porque si nos damos cuenta, Joan hace las cosas que hace porque necesita ser escuchado. Es como un llamado de atención que está dando. El come etílico, el romper la maquita del padre, gritarle, las conversaciones con Merlí, no son más que gritos de auxilio, es decir, necesito que me escuches. Cuando planteamos que existen crianzas que son tóxicas para los adolescentes, podemos empezar a hablar de crianzas felices y de crianzas amorosas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Crianzas tóxicas. No, bueno, impresionante. Muchísimas gracias, Sol, por haberte sumado. Nosotros llegamos al final.